Hola, ¿cómo estás? Yo soy Bumi de Sembrando Magia y el día de hoy vengo aquí como cada semana para que compartamos un momento de reflexión, de entrar en espacios de nosotros mismos que nos hagan darnos cuenta que estamos creando nuestra vida. Y justamente estas semanas he estado reflexionando mucho sobre la comparación en que nosotros somos actores de nuestra vida y por tanto esta vida es nuestra propia obra. Y es que realmente es así como sucede. Solo que no nos damos cuenta que los personajes que estamos eligiendo actuar son personajes que nosotros no construimos, que están construidos desde la mente inconsciente y por tanto fueron escritos, dirigidos desde creencias y programaciones que alguien más sembró en nosotros. Nuestra historia, nuestros padres, nuestra familia, las circunstancias, los personajes que había alrededor de nosotros. Y no nos damos cuenta de que vamos actuando conforme a ese personaje que ni siquiera en mucho no tiene que ver con nosotros. Entonces vamos por la vida defendiendo y incluso protegiendo a este personaje que de verdad ya no nos sirve, en lugar de decidir hacer un alto y decir: yo no soy este personaje, yo elijo hoy dejarlo ir, porque ya no está construyendo más para mi vida, porque ya no es lo que yo estoy buscando en este momento de mi vida. Y el acto de decidir dejarlo es el acto de entrar a lo desconocido. Y a veces es todo un reto, porque creemos que somos ese personaje inconsciente. Sin embargo, no es así. Nosotros podemos crear nuevos personajes en todo momento, y los que realmente nos ayuden más, nos den esta sensación de sentirnos en armonía, en plenitud en esta vida. La situación es que aparte no nos damos cuenta que lo estamos actuando. Es decir, a veces nos podemos dar cuenta desde afuera como seguramente hay amigos, conocidos, familiares que tú ves y dices: es que es su papá, es que es su mamá, es que se parece a tal, es que es igualito a tal. Y me refiero en la forma de actuar. Pero esa persona no se da cuenta. A veces está tan disfrazado que esa persona cree incluso que es diferente al personaje que ella está actuando. O sea, cree que no es igual a su padre, a su madre, a su historia familiar, y de verdad cree que no. Pero esa es la forma en que de forma inconsciente estás defendiendo al personaje que realmente te enseñaron a ser. Por eso dejar de ser ese personaje es el gran reto, porque el primer paso es darme cuenta de quién estoy actuando, y el segundo es tener la elección de dejarlo. El tercero es crear nuevo personaje. Y hacer esto es tal cual como los actores. Necesito reforzar, entrenar, practicar, encarnar ese nuevo personaje todos los días. Un actor necesita conocer de su personaje, experimentarlo, vivirlo, saber su historia, todo para darle ese impacto que tiene en la obra, en la película. Y es tal cual nosotros tenemos ese impacto en la obra de nuestras vidas, porque toda nuestra experiencia ha sido para entrenar a ese personaje, ese rol que creemos que somos nosotros. La diferencia con los actores es que ese papel no nos dimos cuenta que nos fue dado y lo hemos entrenado y practicado toda nuestra vida. No sé, tal vez hubo algún papel en el que fuiste entrenado para ser el pobre, el carente. Entonces ya sabes todo, ya sabes cómo actúa, cómo respira, cómo camina, cómo piensa, cómo se comporta. Ese rol del personaje pobre o carente. Igual en otros roles de nuestra vida, limitantes como
cuando eres infiel, cuando engañas, cuando mientes, cuando te sientes víctima, cuando te sientes que todos te hacen daño, que tú das más y los demás no. Todo eso que nos hace sentir mal son simplemente papeles inconscientes que hemos decidido jugar. Cuando ya no es un papel inconsciente, cuando te das cuenta, cuando paras y dices, ay, de verdad, yo soy esto, y decides crear un nuevo papel. Para crear nuevos papeles necesitamos de verdad entrenar mucho nuestra mente para decirnos a nosotros mismos que todo lo de afuera habla más de mí que esa persona. Todo lo de afuera habla más de mí que de esa circunstancia. Todo lo de afuera siempre me está hablando de mí, porque esta experiencia de vida está hecha para que yo me conozca. Entonces, al conocerme más, justamente puedo hacer eso, dejar los viejos papeles. Y a diferencia de los actores también, yo puedo crear, dirigir, escribir, actuar la obra de mi vida. Yo soy todo. Yo soy el escritor, el director, el actor. Y entonces puedo cambiarlo todo a mi propia elección. Lo difícil de esto es cuando dejamos de ser el personaje anterior, porque, como te digo, lo defendemos porque hemos creído toda una vida que somos eso. Y es muy difícil, incluso para personas que no están preparadas para darse cuenta de esto. La culpa o la responsabilidad siempre es de alguien o de algo más afuera. Por ejemplo, si tuviste una situación difícil en tu vida, ese es un reto para darte cuenta que el personaje que habías estado construyendo necesita irse, porque esa historia ya no te ayuda. Sin embargo, estos retos en la vida, estas situaciones difíciles se utilizan para todo lo contrario, para caer más en el personaje anterior, para caer más en el personaje que sufre o que es la víctima, que daña o que siente culpa. Entonces, esto es no ser consciente y está bien, también está bien si estamos experimentando etapas en nuestra vida donde no estamos listos para dejar al personaje. No hay juicio en absolutamente nada, solamente que vamos a vivir repitiendo historias, repitiendo patrones y obviamente repitiendo personajes y tal vez cambian los personajes de la obra que estás haciendo, pero si tú no te diste cuenta que sigues actuando el mismo rol de siempre, diferentes personajes, diferente historia, pero todo se va a repetir a nivel emocional, a nivel mental. La historia tarde o temprano va a ser la misma. Entonces, hoy quiero que puedas darte cuenta que sí puedes dejar esos papeles. ¿Cómo? Así como lo hacen los actores, reforzando, practicando, encarnando el nuevo personaje. A la mente no le gusta eso, porque obviamente es ir a lo desconocido, pero entre más practiquemos, entre más reforcemos que podemos cambiar, que podemos ver la vida de otra manera, más preparados estamos para una nueva obra. Y por incongruente que suene, muchas veces esa obra puede ser mejor. Puedes tener mejores personajes, mejores escenarios, y la mente no quiere ir ahí. No quiere porque de una forma incongruente ella está muy acostumbrada a su personaje anterior. Yo solía ser una persona que tomaba muchas cosas muy personales, que se sentía, como decimos por ahí, se sentía mucho y tomaba lo que decían de mí muy personal, me dolía mucho. Y ha sido con mucha práctica dejar esto, pero todavía me pasa. A veces todavía me pasa hasta que hago un alto y digo, a ver, esto habla más de mí, del rol que quiero seguir jugando, que de esa otra persona. Entonces, simplemente me dispongo a soltar esa versión de mí. Y es así de fácil, ¿eh? Cuando tú dices, me dispongo a soltar esa versión de mí y a crear un nuevo rol, la mente lo empieza a entender.
Y claro, es reforzarlo una y otra vez. Y entonces empiezo a buscar información, a actuar como esa nueva persona que quiero ser. Porque eso, en el ejemplo que te doy de mi historia, habla mucho de mi background de inseguridad, de una herida de rechazo, de una herida de abandono, de la que nadie más va a ser responsable más que yo, porque aquella persona que está ofendiendo o diciendo algo de ti, pues tal vez sí lo dijo y tal vez sí lo hace, y no es que esté bien o mal, simplemente es que no es engancharme en la historia de la otra persona. Esa persona tendrá su oportunidad, su momento de querer cambiarlo, si así quiere hacerlo, y si no también. Pero esto es para mí, el regalo es para mí, para que yo lo cambie, para que yo lo transforme en mí. Y esto de transformarnos en nuevos actores, en nuevos roles, de crear nuevos roles, es una metáfora de nuestra realidad, pero así es, así como un actor tiene técnicas para concentrarse en cómo cambiar y para poder ser ese personaje en la escena, nosotros también podemos usar diferentes técnicas, ¿no? Hay tantas hoy en día: la meditación, el Ho'oponopono, el mindfulness, yoga, pues la terapia. Mil cosas ya hay hoy en día, y todas son buenas siempre y cuando las estés practicando y reforzando, y siempre y cuando no solo sea en el momento que las practicas, sino en todo tu día estés consciente de que estás creando un nuevo personaje. Por ejemplo, cuando estás haciendo tus prácticas meditativas con ojos cerrados y llegas a ciertos estados de conciencia, pero al momento de abrir los ojos y entrar a tu día a día, estás haciendo totalmente lo contrario, es decir, regresando al personaje inconsciente. Realmente no estás haciendo ese link, no estás reforzando nuevas conexiones en tu cerebro para creer, comportarte, actuar como esa nueva persona que estás creando. Realmente lo que podría estar pasando es que solo está sucediendo un momento de confort en la meditación, pero la meditación más grande que hay es la que hacemos con los ojos abiertos, la que momento a momento me doy cuenta a qué personaje estoy actuando. Estoy siendo una víctima, estoy siendo un agresor, estoy siendo una persona cariñosa o amorosa, o estoy siendo una persona fría que no conecta con las emociones, con las necesidades de otros. Estoy repitiendo la historia de alguien más, o realmente estoy creando una nueva historia para mí, por tanto un nuevo personaje. Todo eso es de lo que debemos estar conscientes durante todo nuestro día. ¿Qué rol, qué papel, qué nueva actuación quiero crear hoy? Eso es lo importante. Así que espero que esto llegue profundo dentro de ti, porque cuando decidimos ir a esos espacios es cuando realmente hacemos los podados neuronales. No es de que el cambio ocurra de un momento a otro, de un día a otro, pero sí empezamos con estos momentos de conciencia a crear un podado neuronal, otro, hasta que se vuelve en nosotros automático saber construir nuevas historias y estar más plenos, más conscientes. Porque recuerda, nunca se trata de lo que pasa afuera ni de las personas afuera. Eres tú. Y en otro audio voy a hablar más sobre esto, pero hoy vamos a quedarnos con esto de qué actor o qué nuevos papeles quiero crear en mi vida. Y los voy a actuar, los voy a encarnar, los voy a reforzar, los voy a entrenar todos los días. Me voy a preparar para esta nueva actuación, porque quiero escribir una nueva historia, porque siempre es posible hacerlo. Muchas gracias por compartir conmigo estos momentos y por seguir creyendo firmemente que podemos cambiar nuestra historia y crear magia. Bendiciones.